RCN Radio, donde nacen las noticias. 8 de la mañana, 12 minutos. Saludamos a John Jairo Bejarano. Él es nutricionista, dietista, profesor de la Universidad Nacional. Bienvenido a RCN Radio, doctor Bejarano. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación y a ustedes por siempre estar interesados en la salud pública del país. Vamos a hablar precisamente de un tema que le interesa a todo el país, a gran parte de las madres y a muchos niños en Colombia, y es el valor que tiene la bienestarina, el valor nutricional que tiene la bienestarina. En primera instancia, doctor Bejarano, ¿los componentes de la bienestarina se encuentran en algún otro alimento o esto es un alimento único? Precisamente cuando nosotros hablamos de este tipo de mezclas vegetales, que inicialmente se le dio una caracterización frente a incluir la composición que la mayoría de colombianos conocemos, como son los macronutrientes, proteínas, pero especialmente lo que se quiso como tal desde esas acciones en salud pública para infancia fue el de tener un aporte de kilocalorías o de energía mucho más alto y especialmente de micronutrientes. Los micronutrientes son sustancias que necesitamos en pequeñas cantidades, pero que también están en pequeñas cantidades en alimentos. Pero aquí la cuestión es que esos micronutrientes son los que han afectado aún más la población colombiana y podríamos hablar de la región latinoamericana en cuanto a iniciar ciertas enfermedades, especialmente como la anemia ferropénica, que pues es carencial, o sea, nos falta hierro. Y el problema con el hierro es que cuando lo obtenemos de fuentes alimentarias naturales, como son las carnes, pues ahí tendríamos que analizar un poco el bolsillo de cada uno de los colombianos, de las familias, para poder acceder a esa cantidad que necesitamos, especialmente los niños, niñas y adolescentes. Doctor Bejarano, se habla por parte de expertos que han venido a opinar en las últimas horas sobre el tema de la bienestarina, que en efecto esta tendría harina de trigo, harina de soya, fécula de maíz, leche entera en polvo, fosfato tricálcico, aceite en polvo de linaza, vitamina C, hierro aminoquelado. ¿A su juicio está bien calculada la fórmula de la bienestarina o habría que cambiarla, ya que el tema está sobre la mesa? Exactamente. He leído alrededor de estas opiniones y he escuchado también al gobierno alrededor del tema. Entonces, claro, es impactante hablar de que se va a retirar la bienestarina cuando hace parte pues, de la canasta familiar, podríamos llamarlo así, de muchísimas familias colombianas y que pues tiene una formulación que está indicada especialmente para este grupo poblacional tan vulnerable. Está bien formulada de por sí cuando a medida que ha pasado el tiempo y se ha estudiado un poco más la nutrición en Colombia y pues también con la evidencia científica mundial, podemos identificar cómo esa formulación ha sido cada vez más perfeccionada y más adecuada a esas necesidades. Y uno podría decir, ¿por qué linaza? La linaza es muy rica en ácidos grasos omega 3, o sea, un tipo de grasa que es esencial para los niños, bueno, también para nosotros los adultos. Y eso ha sido uno de los grandes componentes pues, que se ha sumado. Además, la leche en polvo. Inicialmente, la bienestarina no tenía leche en polvo, hace muchísimos años cuando arrancó. Era solo mezcla vegetal. Y a medida pues, que se fue estudiando esas necesidades nutricionales del país, pues era importante la leche en polvo para mejorar también la calidad de la proteína, o de esos aminoácidos que son esenciales, pero también por el calcio. Porque también si nosotros vemos la canasta familiar de los colombianos, pues la leche pues no es que se consuma en las familias con mucha frecuencia, en las familias colombianas de menos recursos. Entonces mira que siempre se apuntó a poder cubrir todas esas necesidades nutricionales y poder tener pues unos indicadores de estado nutricional mucho mejores y que se han logrado, ¿cierto?, en las últimas décadas para esta población. Y eso pues repercute directamente sobre cuáles beneficios. El rendimiento académico, tener una población más productiva, tener una población pues que no tenga unas deficiencias cognitivas, etcétera. Son muchos factores que aborda como tal esta formulación y pues que impacta positivamente a la población. Sí, doctor Bejarano, ¿sería un error, teniendo en cuenta lo que estamos hablando con usted y esos valores nutricionales que tiene la bienestarina, cambiar este alimento en algunas regiones por productos propios de nuestros campesinos, que si bien son ricos y alimentan y nutren también, no van a alcanzar en el mismo valor nutricional, no van a ser iguales, ¿verdad? Mira, yo considero que aquí es necesario
inicialmente estudiar ese nivel, ese factor de impacto que podría provocar, ¿cierto? O hacer una transición. No considero que el gobierno pueda llegar, por ejemplo, mañana no hay más bienestarina o vamos a tener este stock que tenemos o el contrato que se tiene actualmente de producción y lo vamos a agotar. Y ya arrancamos pues con ese, llamémoslo así, un experimento social. Considero que es riesgoso porque nos tocaría mirar también cómo es la aceptación de estos alimentos naturales, producidos en región, o sea, también vamos a mirarlo desde el beneficio que tendrían los agricultores, los pequeños agricultores, la dinámica regional en cuanto a producción en la misma economía local, ¿ya? Y quitar la bienestarina, o sea, consideraría que es riesgoso. Sé que también hay una buena intención del gobierno en aspectos como lo que mencioné ahora, desarrollar una economía local, estimular la producción campesina, etcétera. Todo eso es bueno. Y reducir también la importación de ciertas materias primas, que eso, pues, si lo hablamos desde la parte ambiental, pues no es positivo, ¿ya? Pero, pues, considero que esa es mi opinión, que es riesgoso, pues, hacer ese ejercicio como tan abrupto y llegar simplemente a decir, bueno, vamos a poner estos alimentos sobre la mesa, necesitamos educación alimentaria en estas poblaciones, necesitamos de unos diálogos permanentes con ellos, o sea, es un ejercicio interinstitucional para llegar a esa aceptación, porque si los niños vienen consumiendo bienestarina de una forma permanente, pues como lo hacen dentro de los programas, pues vamos a encontrar que el quitarles, como nos pasaría a nosotros en cualquier hogar, y decir ahora vamos a comer esto, pues es de verdad muy riesgoso. Ahora, doctor Bejarano, en aras del ejercicio que estamos elaborando aquí, tratando de entender mejor el tema de la bienestarina, se habla de que algunos de sus componentes son importados, no todos, pero trigo, No todos. soya y maíz. ¿Cómo se supliría en una reformulación de la bienestarina el trigo, la soya y el maíz por otros nutrientes u otros elementos de producción nacional? Sí, nos tocaría mirar, o sea, para la formulación de productos de esta naturaleza, porque al fin y al cabo hay un procesamiento, se pueden tener las materias primas importadas, pero requiere un procesamiento inicial, a menos que compremos las harinas ya listas para hacer mezcla, ¿ya? Entonces habría que mirar los eslabones de esa cadena productiva, cómo pues todas las personas, porque son varias profesiones que actúan en ello, cómo reformularla a partir de ingredientes que serían pues nuestras materias primas. Voy a dar un ejemplo: yuca, papa y arroz. Nosotros somos productores de arroz, aún así todavía vemos importaciones de arroz para Colombia, pero sería eso. ¿Cómo podríamos tener una mezcla también muy similar, con unas condiciones de homogeneidad, de vida útil? Entonces, mire que habría que hacer un estudio, pues, que yo considero que la industria nacional la puede hacer perfectamente. Tenemos la mano de obra, tenemos la capacidad tecnológica, ya ahí sería repensar esa formulación, y pues para eso está el bienestar familiar, pues con una cantidad de expertos que tienen y otras instancias que pueden perfectamente participar, y la academia, claro está. Pero pues sí considero que primero habría que hacer ese estudio, ¿ya? Y no, yo creo que la noticia ha sido más como de, lo entenderían muchos colombianos como, mañana no va a haber bienestarina. No creería, yo en ningún momento puedo decir es que el gobierno piensa así, no, considero que debe haber un norte y todo tiene que ser planeado para no impactar de una forma negativa a esta población infantil especialmente, y pues otras poblaciones que también atiende como tal el consumo de bienestarina. Pero podríamos empezar a diseñar un producto con nuestra propia identidad, sin decir pues que el trigo ni la soya pues no sean importantes. Pero pues si vamos a algo más profundo, pues tenemos un debate grande que hacer en Colombia alrededor de este tipo de materias primas, porque nosotros no las producimos. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a estimular entonces a los colombianos o a los agricultores campesinos de que produzcan, y le vamos a dar esas garantías de tecnología y de política agraria para que puedan producir trigo y soya. Bueno, ese sería otro debate. Le agradecemos a John Jairo Bejarano, él es nutricionista, dietista, profesor de la Universidad Nacional, por estos minutos en RCN Radio. Gracias, doctor Bejarano, buen día, feliz año. Con mucho gusto, buen día, igualmente.
Las voces de la noticia en RCN Radio.